Buenos días, querida familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor y doy gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia con el ánimo y fin de conocer más de Él, para que así podamos llevar una vida agradable en toda nuestra manera de ser. Dios mío, pongo en tu presencia a cada uno de las personas que escuchan este mensaje en el día de hoy, a mi familia en Cristo, mi familia de todas las maneras que tú me has permitido conocer, amado Rey. Y te doy gracias porque nos permitimos hoy pedirte sabiduría y entendimiento para comprender cada día más esta tu hermosa palabra, Señor mío. Bendigo a cada hermano allí en su casa, con su familia, a cada persona, a cada oyente. Bendigo su familia y pido al Señor que nos dé cada día más de su misericordia, de su amor, en este momento difícil de pandemia, que nos guarde y nos proteja, nos aísle de todo mal y peligro. Señor mío, hoy nos dedicamos en esta hora al estudio de tu palabra y te pido, Señor mío, que por favor nos indique la manera de vivir como a ti te agrada. Por medio de esta tu palabra te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos haciendo el estudio del Espíritu Santo y estábamos viendo en el tema anterior, reciente vimos las personas pueden llegar a pecar contra Él, contra el Espíritu Santo. Y entre ello nos mostró el punto en que se le puede contristar. Lo vimos a través de la palabra, allá en Efesios 4, 29 al 30. Y también vimos que se le puede apagar, la cual estudiamos a través de primera carta a los Tesalonicenses 5, 19. Como también se le puede mentir, que fue en el que vimos último, ya para el cierre de la prédica anterior. Así que se le puede mentir y lo vimos a través de Hechos 5, 1 al 6, donde vimos cómo Ananías y Zafira le mintieron. Y eso piensan ellos que, o cualquiera puede pensar que se le puede mentir, pero no es así. Sí, se puede hacer el acto, pero él no lo pasa no lo deja de pasar por alto porque él lo sabe todo. Y hoy habíamos dejado el punto de que se puede blasfemar contra él. Y tenemos que acordarnos que la blasfemia es un pecado que no la perdona Dios. Contra el Espíritu Santo, ¿no? Se puede blasfemar contra cualquier persona. Incluso yo les decía que el mismo Dios dice en la palabra que pues así sea con su hijo, pues con cualquiera que blasfemen o hagan en contra de algo, pues lo perdona. Pero la ofensa contra el Espíritu Santo de blasfemarlo, no la perdona. Mira, vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios bien minuciosamente y claramente para que tengamos totalmente la convicción. Así que Mateo 12, 31 al 32 nos va a hablar de esta blasfemia que se hace contra el Espíritu Santo. Y yo quiero, mis hermanos, que la miremos bien detalladamente porque es dependencia de la salvación. Y muchas veces por ignorar cositas o detalles podemos estar en graves problemas. Y lo hago con el fin de no ir a caer en ello, ¿no? Dice Mateo 12, 31 al 32 sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo que no es perdonada por Dios. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que, mis hermanos, esto es bastante grave. Por eso tenemos que ahondar un poquito más y mirar por dónde viene esa blasfemia, ¿sí? Porque si no lo entendemos bien, estaremos acarreando un juicio muy grave.
Entonces, mire, le voy a explicar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando se le atribuyen las obras que Dios hace a través del Espíritu Santo, se le atribuyen que las hizo fue el diablo, el demonio. Entonces, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Un pequeño ejemplo, y ya vamos a la palabra, para aseverarlo por medio de ella. Es cuando una persona ve que se hace un milagro por alguien, ¿cierto? En este tiempo lo hizo por medio de Jesús, pero acuérdese que él tuvo que irse a sentar a la diestra del Padre, allí interceder por nosotros. Es algo que ya estaba presupuestado a hacer, o que estaba escrito, ¿cierto? Tenía que cumplirse. Pero cuando él se va, nos deja a nosotros para que sigamos ese legado, ese ejemplo, y para que también echemos fuera demonios, hagamos sanidades, milagros. Eso es algo normal y real. Entonces, miren, hermanos, que cuando Jesús, al estar dando el ejemplo antes de ir a la palabra, por ejemplo, un pastor que echa fuera un demonio o hace un milagro, una sanidad, y de pronto por ahí el que está viendo esto y es incrédulo, dice: ese es un brujo y por eso está haciendo esas cosas. Eso es porque tiene a Satanás en su corazón y por eso es que hace esas cosas, ¿sí? O sea, le atribuye lo que hizo por medio del Espíritu Santo, porque lo hizo fue el Espíritu Santo, no usó a la persona para hacerlo, pero no es que lo haya hecho la persona, lo hizo el Espíritu Santo. Entonces, ¿contra quién están blasfemando? Contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. De eso es lo que hay que cuidarnos. Y mire que aquí en este tiempo en que Jesús estaba haciendo esta labor, los fariseos, todos los que estaban en contra de él, empezaron a blasfemar contra él. Vamos a mirarlo a través de la palabra para que tengamos la certeza. Dice Mateo 12, ahora lo leemos del 22 al 32. Ahí estás en el 12, sino que vamos a cambiar los versículos, 22 al 32. Y dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita. Imagínense, después de verlo como estaba y verlo hablando y verlo bien, que hablaba, porque él era ciego y mudo. Y ya lo veían que veía y que hablaba. Y toda la gente estaba atónita por esto y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, vean, la blasfemia viene acá: este no echa fuera los demonios sino por Belzabú, príncipe de los demonios. Mire, vea lo que le atribuyeron al demonio, lo que hizo el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia, mis hermanos. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice además: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque él se daba cuenta, él los miraba y sabía lo que pensaban, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, oigan esto, todo reino dividido contra sí mismo no es asolado, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzabú, como si fuera así, él está hablando a ellos, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque ellos también hacían eso. Entonces ahí esa pregunta, esa respuesta, que lo hace en forma de pregunta, los deja a ellos mal posicionados, ¿sí? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echó fuera los demonios, que es lo que estaba haciendo Jesús por medio del Espíritu Santo, dice:
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ellos no lo querían ver así. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Le está llegando la salvación, su Mesías, pero ellos miraban la forma de cómo molestarle la vida a Jesús. ¿Ve? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces, digan esto, y entonces podrá saquear su casa. ¿Usted sabe por qué? Vamos a mirar acá. Dice que por qué ata una persona que va a hacer mal a alguien, que es fuerte. Primero lo ata, porque si lo deja suelto, pues acaba. Mis hermanos, para echar fuera los demonios, aquí nos da, mire, esto es implícito acá. Y no tan implícito, está directo, hay que saber tomar la palabra. Cuando nosotros nos permitimos, si Dios nos permite echar fuera un demonio, primero hay que atarlo en el nombre de Jesús para poder echarlo afuera. Porque si no, nos puede hacer la vida a cuadritos. Así que mis hermanos, Dios nos muestra a través, por mucha misericordia de Él, la manera en que nosotros podemos hacer esta labor. Atar este demonio y echarlo fuera. Para que no, y también nombrarlo inoperante, que no pueda seguir haciendo daño, ni en la persona que fue sacada, que no vuelva a entrar allí, ni ningún otro. Hay que decirlo con las palabras. Y en el nombre de Jesús. Bien. Entonces tiene que atarlo, ¿cierto? El que no es conmigo, dice el Señor, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces esta gente no estaba con él, estaba haciendo lo contrario, está dividiendo a la gente, dividiendo a aquellas personas que creían en él, querían hacerle división para con él. Así que nosotros tenemos que ser muy inteligentes y darle gracias a Dios porque nos entrega esta palabra así, para atenderla. Y dice además, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Oigan esto, cualquier blasfemia que haga uno con otro, aún con su Hijo Jesús o con lo que sea, es perdonada por Dios a través de Jesús. Dice que le será perdonado. Sí, porque la blasfemia es un pecado. ¿Ve? Y la murmuración, el chisme, todo eso es pecado. Dice, pero el que habla contra el Espíritu Santo, ya vimos el ejemplo de cómo es esa blasfemia, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que por eso hay causal de pérdida de la salvación. Por eso me he detenido y he dado lo más claro posible y espero mis hermanos que lo entiendan. Ya saben que si hay alguna duda, me marcan, por favor. Yo les puedo aclarar con la ayuda de Dios. Así que esa blasfemia contra el Espíritu Santo es supremamente peligrosa para la vida de un ser que busca de la presencia de Dios y quiere su salvación. Y damos gracias a Él porque nos está previniendo de ir a caer en esa situación. Hay que creer en Dios, hay que creer en el Espíritu Santo, que Él hace, opera y hace todo. Vamos a mirar ahora que a Dios, que al Espíritu Santo se le pone al mismo nivel de dignidad del Padre y del Hijo. Y esto lo quiero enseñar para significar algo. Ya ahorita más adelante les digo qué quiero significar. Porque al hablar nosotros cometemos errores cuando hablamos del Espíritu Santo. Entonces dice aquí en segunda carta a los Corintios 13:14. Miremos allá. Váyase más adelante donde estaba y busque segunda carta a los Corintios 13:14, la cual dice, no me olvide que vamos a ver que se le pone al mismo nivel de dignidad del Padre y del Hijo. No es que sea uno más que otro. No es que sea Dios más que el Espíritu sea más que el Hijo, o que el Hijo sea más que el Espíritu, no. Dice así la segunda carta a los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.
Diría, aquí están todos puestos en igual. ¿Y por qué les digo que les iba a decir más adelantico? Porque es que muchas personas hablan, cuando hablan del Espíritu Santo, dicen, ay, sí, la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Lo uno, mis hermanos, la Biblia en ningún momento habla de la Trinidad, ¿yo? Tú nunca vas a encontrar la palabra hablando Dios de la Trinidad, ¿sí? Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos los que ponemos esa palabra, Trinidad. El hombre ha puesto esa palabra. Pero en la palabra de Dios no la vas a encontrar. Entonces, muchos dicen la tercera persona de la Trinidad, como si el Espíritu Santo fuera de tercera clase, ¿sí? Y no. Ni uno ni el otro es mayor, todos son igual. Acuérdense que es un mismo Dios, o sea que no hay que ponerle ese orden. Esa como si hubiera una jerarquía allí. Bueno, vamos a mirar ahora en Mateo 20:19, para mirar que lo ponen a un mismo nivel. Y dice Mateo 20:19. Vamos a hablar de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ven la igualdad que hay allí, el mismo nivel de la deidad. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que Él realmente no tiene mayor, ¿sí? No tiene una mayor jerarquía uno del otro. Todos son iguales. Las tres personas que conforman a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma igualdad. Bueno, vamos a mirar ahora, a estudiar, hermanos, los nombres del Espíritu Santo, porque lo conocemos como el Espíritu Santo, ¿sí? Pero Él recibe nombres diferentes, y esto lo hace Dios con el fin de que lo aprendamos a conocer más, ¿sí? Lo conozcamos más. Entonces tú ya lo conoces como el Espíritu Santo de Dios. Y aquí lo vamos a conocer ahora con otro nombre que es el dedo de Dios. ¿Ah? Y esto más adelante te vas a dar cuenta por qué es. Ya recuerda que le dije que te da un listado de cómo debemos de ir directamente a pedirle por las cosas que Él lo hace directamente y le corresponde hacerlo según Dios para nuestra ayuda. El dedo de Dios es el poder ejecutivo de la deidad. Oigan esto, el dedo de Dios es el poder ejecutivo de la deidad. Estamos hablando del Espíritu Santo, pero con el nombre del dedo de Dios, ¿eh? El cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. Por medio del Espíritu Santo Dios creó y preserva el universo. Vea, fue quien operó. Por medio del Espíritu Santo, el dedo de Dios, Dios opera en el área o en la esfera espiritual, convirtiéndolo, o más bien convirtiendo los pecadores y santificando y sustentando a los creyentes, o sea, los convierte a Cristo por medio del Espíritu Santo. Tiene un poder de convencimiento. Por eso es que dice que Él vendría a convencer de pecado, justicia y juicio. Ahí se cumple la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar a Lucas en el Evangelio según Lucas 11, 14 al 23. Estamos mirando sobre el dedo de Dios y la palabra de Dios aquí en Lucas 14, 23 nos va a hablar sobre ello. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio. Oigan esto, estaba en su labor, que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belzabú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle decían, señal del cielo, mas
¿Qué me dice? El 16 de nuevo. Me dicen que lea el 16 de nuevo. Pero algunos de los, pero algunos de ellos decían que ve mal, amor, ¿está en Lucas? Sí, en Lucas. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Permítame la palabra. Vamos a ver qué inconsistencia hay en este. Lucas 11, 14 al 23. Vamos a leer, si tú estás allí en esa porción. Voy a leerla acá, 11, 14 al 22. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Eso es lo que les estaba diciendo antes con la blasfemia. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Y aquí en el 20 es donde quiero significar que habla sobre el dedo de Dios. Mas si por el dedo de Dios, y está hablando del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos el nombre que le da Dios en la palabra al Espíritu Santo, el dedo de Dios. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y estamos con el fuerte, hermanos. Nosotros estamos al lado de Dios, al lado de Jesús. Por eso Él es el fuerte. Así que nosotros vamos a mirar que si una casa está dividida, imagínense cuántas divisiones hay ahorita en los hogares. Divisiones por muchas maneras, hermanos, ¿sí? Tenemos que ver claramente, mis hermanos, que esa división no se puede presentar, porque así las casas o las familias no van a salir adelante. Eso se pierde. Cualquier tipo de división llama a ruina, llama a derrota, ¿sí? Correcto. Entonces vamos a mirar ahora sí sobre la blasfemia. Oigan esto, hermano, vamos a mirar sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Ya vimos el ¿qué? El dedo de Dios. Estamos en los nombres, más bien en los nombres de... Ahora vamos a mirar otro nombre que se le da, que ya vimos la blasfemia. Es el Consolador. ¿Sí? Esto ya lo sabemos porque hemos leído allí cuando Jesús asciende y nos dice que es necesario que se vaya, porque si no, no nos podría enviar el otro Consolador. ¿Sí? El Consolador, este es título dado al Espíritu Santo en Juan 14, 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Este nombre se le da allí en este pasaje. Y dice: si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Oigan eso. Otro Consolador. Está hablando Jesús. Para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea que ahí está adelantando muchas cosas. Va a estar con nosotros, o sea, al lado nuestro, y también dentro, ¿sí? Mora con vosotros. Morar es dentro. Entonces, eso es muy importante, que así también recibe este nombre. Y también en Juan 14, 26
ahí mismito, pero más, el mismo capítulo, pero más adelantico, en el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, vea, lo asevera, le hace nombre, aseverándolo. Dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le habla Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que mire la labor tan hermosa que tiene el Consolador. O sea que mire que cada nombre tiene una direccionalidad, ¿sí? Nos consuela, ¿sí? Nos convence. Y aquí el Consolador nos recordará todo lo que el Señor nos ha enseñado. O sea que tú estudias hoy, mañana, pasado mañana, y algún momento le va a recordar la palabra porque la va a necesitar, ¿sí? Pero eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Quién? El Consolador. Así que cuando te olvides algo del Señor, del Espíritu Santo, de que Jesús enseñó algo, dile, Espíritu Santo, Consolador, por favor, acuérdeme. Y Él va a escucharte por medio del nombre que le estás llamando. El Consolador para eso. Sí es que se hace muy importante el conocer del Espíritu Santo o de Dios o de Jesús, que lo direccionamos para lo que necesitamos. La palabra consolador en el idioma griego es parakletos. ¿Oyó? O sea que en el idioma griego, en cambio de decir consolador, le dicen parakletos. Algunos lo nombran como paráclito. Bueno, no difiere mucho. Y tiene el siguiente significado literal. Oigan esto. Cuando lo llamamos parakletos, tiene un significado literal, o sea, va direccionado para tal cosa. Y ese paracletos significa uno al lado de otro. Para el propósito de ayudar en cualquier forma, particularmente en procedimientos legales. O sea que el paracleto está única y exclusivamente direccionado para ayudarte a ti o a cualquier persona en asuntos legales. Pregúntese ahora, hermanos, qué asunto legal tiene por ahí que no has podido resolver. Aquí Dios nos está dando por su misericordia una forma direccionada para ir entonces al Consolador, ¿sí? Que es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando llegues al asunto legal, entonces no lo vas a llamar sino de otra forma, sino así, el Paracleto o Paráclito, como te suene mejor. Te va a decir, Dios, por favor, por medio del Paracleto o el Paráclito, concédame que esta situación legal, bueno, todos esos juicios y cosas que hay por ahí para arreglar, Él se encargue de ellos, ¿sí? Entonces vamos a revisar para qué el Paracleto o el Consolador nos sirve en momentos adecuados para consolar. Esa es la lista que les iba a dar. Es pequeña. Para ayudar, cualquier tipo de ayuda. Para levantar. Para defender. Para animar. Para calmar. Y el Paracleto, específicamente como lo estudiamos en forma muy literal, para asuntos legales. ¿Ok? O sea que ahí está mirando cada uno como el consolador para consolar, ayudar, levantar, defender, animar y calmar, pero para asuntos legales el Paracleto. También recibe otro nombre que es el Espíritu de verdad, ya lo leímos. No lo detuvimos porque nos tenemos que venir a esta parte. Y dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí ve cómo lo nombra? El Espíritu de verdad. ¿Y por qué lo nombra el Espíritu de verdad? Porque también hay espíritu de mentira, espíritu de error. Entonces tenemos que saber a qué espíritu estamos invocando, ¿ve? Porque todos no invocan el mismo espíritu. Hay muchos que invocan el espíritu de, ahí como dicen, del error o el demonio para hacer cosas que no convienen.
para entrar en la brujería, para entrar en sí, invocan otros espíritus, pero no el espíritu de Dios. Entonces, aquí nos está haciendo claridad de que el espíritu, el que estamos estudiando nosotros, el espíritu de Dios, ¿sí? Es el espíritu de verdad. Dice de él, dice, del espíritu de verdad, dice, él os guiará a toda verdad. Claro, lógico, el que es de la verdad nos guía a la verdad, y el que es de mentira, ¿a qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os lo hará saber, oigan eso, y dice, hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? Y el de quien oye, pues de Dios, del Padre, es una unidad perfecta. Eso es importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta. Jesús dio a conocer al Padre. El Espíritu Santo da a conocer al Hijo. Guía al hombre a toda verdad y lo capacita para entender y ponerle el sentido a lo que respecta a la vida y a la palabra de Jesús. Todo esto ya lo hemos visto detalladamente. Así como Jesús no habló por su propia cuenta, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, porque no es una fuente distinta de información, sino que declara lo que ve estando cerca de Jesús y del Padre. Por eso Él habla las cosas del Padre y de Jesús, porque está con ellos, es la misma deidad. Hay otro nombre que recibe el Espíritu Santo y es el Espíritu de gracia. Oigan esto, el Espíritu de gracia. ¿Quién es nuestra gracia? Jesús, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro. Pero al Espíritu Santo también se le da ese nombre de Espíritu de gracia. Vamos a mirarlo en Hebreos 10, 28 al 31. ¿Espíritu de qué, hermanos? De gracia. Y todo esto nos va a ayudar mucho porque estamos conociendo la persona del Espíritu Santo. Y aquí lo estamos estudiando de una forma de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 10, 28 al 31 dice sobre el Espíritu de gracia así. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fuiste sellado? Con el cual fuiste santificado, perdón. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mira, aquí está recibiendo el Espíritu Santo de Dios un nombre que es el Espíritu de gracia. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues, dice la palabra, pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis hermanos, seguimos luego con algunos otros símbolos que quedan para ver del Espíritu Santo. Por ahora, por tiempo, le damos la honra y la gloria a Dios y le damos gracias porque nos permitió hoy avanzar en el conocimiento de su palabra. Bendice, Señor, a todo el pueblo. Bendice, Señor, a los hijos de Dios. Bendice, Señor, a los que están en el proceso de nacer de nuevo. Y que seamos pronto todos en este mismo sentir, en el nombre de Jesús. Amén.